Feliz inicio de semana, amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros continuamos con esta señal en vivo y en directo desde la ciudad de Caracas cuando son las 11:40 de la mañana. Yo me encuentro con el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el doctor Orlando Alzuru, para hablar sobre el tema escolar en nuestro país. Doctor Alzuru, quería consultarle en primer lugar sobre estas propuestas que ha dicho el gobierno, estas iniciativas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, con los útiles escolares. ¿Se ha cumplido estas promesas que ha hecho el Ejecutivo Nacional de darle a una población de aproximadamente 7 millones de escolares, darle estos útiles escolares? ¿Cómo ha sido el reinicio de clases en esta nueva etapa escolar en nuestro país? Bueno, en relación a ese tema, debo decirte que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Mucho que se estén quedando por fuera 6 millones de estudiantes sin ese beneficio, sin ese supuesto beneficio que el Ministerio de Educación está otorgando, como son los morrales escolares con textos y con útiles escolares. ¿Por qué? Porque hemos tenido denuncias acá en la Federación Venezolana de Maestros de que, en primer lugar, comenzaron a entregar estos morrales, pero los morrales estaban vacíos. Han hecho actos en televisión donde están entregando canaimitas y luego que la entregan, al salir, las retiran nuevamente y realmente los alumnos no se quedan con las canaimitas. Entonces, me parece que este es un engaño, es para tomarse la foto, es para realmente decir estamos desarrollando un programa de útiles escolares, de canaimitas, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que los morrales escolares lo están entregando vacíos, los pocos que están entregando. Pero nos parece una actitud discriminatoria, excluyente. ¿Por qué tú le vas a entregar morrales solamente a 1 millón de alumnos y los otros 6 millones de alumnos, entonces quiere decir que no lo necesitan? Entonces, nos parece a nosotros que esto es una actitud excluyente, que no la compartimos y por supuesto creemos y entendemos y que realmente el beneficio debe ser para los 7 millones ciento y tantos mil alumnos que dice el ministro Jagua que van a comenzar clases en este periodo. Ahora bien, doctor Orlando, queríamos consultarle porque esto era un beneficio que surge, entendemos, por la crisis que afronta nuestro país. Sin embargo, quería consultarle cuánto cuesta o cuál es el costo de los útiles escolares y cómo ha afectado esto a la población de infantes, de aquellos alumnos que simplemente no están asistiendo a sus colegios, a sus escuelas. Ya estamos a la segunda semana, incluso vamos a hacer más adelante algunos trabajos especiales sobre esta situación, que no han ido a su escuela porque no tienen qué comer. Y adicional a esto se le suma el alto costo de los útiles escolares y también de los uniformes. ¿Tienen un aproximado de cuánto es el gasto que hace un padre venezolano para poder enviar a su hijo al colegio? Claro, fíjate, esto es preocupante. Este es otro drama que tenemos los padres venezolanos, pues fundamentalmente los docentes, aquellas maestras, profesoras, que son padre y madre a la vez. Para tú enviar, tú necesitas, si tú tuvieras que enviar a 3 alumnos, uno a preescolar, uno a básica y uno a media diversificada, tendrías que gastar 4 millones de bolívares. 4 millones de bolívares en los 3, incluyendo los textos escolares, los útiles escolares y los uniformes. Esto indudablemente que ha traído como consecuencia que los padres tengan 2 opciones: o mandan a sus hijos a la escuela o le dan de comer, pues. Entonces los padres, por supuesto, prefieren darle de comer a sus hijos y no mandarlos a la escuela porque no tienen la capacidad monetaria, no tienen la capacidad de gastar 4 millones de bolívares para mandar a sus hijos a clase. Ya la canasta escolar que ya fue elaborada por el Centro de Documentación y Análisis de esta federación, Sendas, arroja precisamente que son 4 millones de bolívares lo que tú tienes que gastar para mandar a tres muchachos
a la escuela. Con la consabida, digamos, respuesta de que no va a encontrar los alimentos, ni el plan de alimentación, ni el plan de alimentación escolar va a funcionar. Porque ¿cómo va a funcionar un plan de alimentación escolar en un país donde no hay alimentos? No hay alimentos para los venezolanos en la calle, no va a haber alimentos para el plan escolar. Eso es mentira. Nosotros quisiéramos, te lo juro, estar equivocados en este aspecto, porque lo más interesados en que nuestros niños se alimenten y adquieran sus proteínas o la alimentación necesaria para su desarrollo psíquico, físico, intelectual, somos nosotros los maestros, los profesores, pero tenemos que aterrizar en una realidad. No hay alimentos en la calle. Uno mismo, no consigue los alimentos en la calle para su familia. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar el plan de alimentación escolar en las escuelas? ¿Cómo es que tú le vas a dar alimento a 7 millones de alumnos, ¿verdad? En los 21 centros educativos, 21.000 centros educativos del país que tiene el Ministerio de Educación? Entonces, esto es una mentira del tamaño del cielo que nosotros, te repito, quisiéramos estar equivocados, pero nosotros pisamos tierra y sabemos cuál es la realidad. Profesor Alzuru, adicional a esto, ya hablaba del programa PAE, ¿no? Que es el programa de alimentación escolar que funciona en algunos colegios públicos de nuestro país y que, sin embargo, incluso como nosotros pudimos hacer unos trabajos especiales a través de el portal en internet y nuestra página en YouTube, aparecen y se demuestra que en estos colegios bolivarianos no se cumple con este cafetín o este comedor para poder alimentar a estos niños, y es por eso que su horario entre las 7 de la mañana y 3 de la tarde se redujo hasta las 12 de mediodía para poder dejar a aquellos niños. Pero además de eso, profesor, y quería saber si usted tenía algunas denuncias, existe la situación sobre las estructuras de los colegios y ya incluso por las redes sociales algunos profesores, maestros de diferentes colegios de zonas populares de Caracas, del municipio de Libertador incluso, habían denunciado que estos alumnos no estaban recibiendo clases, pero no con una estructura adecuada, e incluso que muchos de ellos tenían clases al aire libre porque simplemente se había derrumbado el techo de esta instalación, de este plantel, y en algunos otros casos se habían hurtado los equipos de trabajo. ¿Es eso cierto? ¿Tiene alguna denuncia que puede decirnos sobre esa situación? Indudablemente que es cierto, esto es más que cierto. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, son 239 planteles que fueron reparados o refaccionados o reacomodados de los 21.000 planteles que existen en el país. La planta física de los centros educativos sigue teniendo la misma problemática de todos los años. Nosotros incluso no logramos entender ni vamos a entender cómo ahora con este planteamiento que tiene el Ministerio de reforma del plan de estudio, donde está aumentando el número de horas, cómo es que un alumno va a estar 7 horas, en el mejor de los casos, 7 horas en un plantel hacinado, en un plantel donde no hay espacio físico, un plantel donde no va a haber comida, donde no va a haber espacio para que funcione el sistema de alimentación escolar. Entonces, esto por supuesto va a traer consecuencias muy negativas. Si en el año pasado teníamos estudiantes que se desmayaban del hambre en el propio salón de clase o durante la fila, bueno, yo no quiero imaginarme qué va a pasar este año cuando un alumno que no venga de su casa con un buen desayuno, que no tenga la posibilidad de almorzar un buen almuerzo en el plantel. No quiero ni pensar qué va a pasar cuando tenga 7 horas sin ingerir ni siquiera un alimento. Ojalá que, por supuesto, nosotros, este plan de alimentación funcione. Nosotros apostamos a que funcione, pero sabemos que no es posible porque realmente no hay alimentos en el país y que realmente el hacinamiento en las escuelas es tremendo, La planta física no ha sido, la planta física se ha deteriorado, la delincuencia ha hecho con los centros educativos lo que les ha dado la gana. Hay liceos donde ya no existen
los microscopios, donde no existen las computadoras, donde no existe absolutamente ningún aparato tecnológico, porque el AMPA simplemente los acabó, pues, y realmente no están funcionando. Y los maestros están haciendo lo que pueden hacer con sus propios recursos, pues ingeniándosela para ver si pueden cumplir con los objetivos, porque también debemos decir que hasta ayer el calendario escolar no había salido, no había sido dado a conocer a la luz pública. Y los maestros, por supuesto, si las clases comenzaron esta semana, ¿cómo planificaban ellos sus actividades? Entonces, todas estas cosas, por supuesto, todos estos elementos influyen. ¿En qué influyen? En la calidad de la educación. Si nosotros no tenemos implementos para dar clases, si nosotros no podemos enseñarle un microscopio a un alumno cómo ver ciertos y determinados contenidos de una asignatura, si no tenemos una computadora, si no tenemos los elementos esenciales tecnológicos que se necesita para una buena educación, indudablemente que no habrá educación de calidad. Ahora, profesor, hoy es la segunda semana, hoy es el segundo lunes del inicio de clases. ¿Los planteles escolares están funcionando, están operativos a su 100%? Todos los planteles están funcionando, los maestros están en clase, quienes no están yendo a clase son los alumnos, entre otras cosas porque es que no tienen los recursos, los padres no han tenido los recursos para completar los uniformes escolares que existen, para completar las listas escolares que cada día son mayores, que cada día son más exigentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le exigimos al Ministerio de Educación? Que aplique una política, no paño de agua caliente, una política que reduzca el costo de la educación en Venezuela, que la educación pública en Venezuela, que la reduzca. ¿Por qué? Porque no puede ser entonces que un libro que la colección bicentenaria o un libro de un tercer grado no sirva para el tercer grado del año siguiente. Eso no puede ser. Estas son las mafias de las editoriales que imponen cada año libros especiales y esto lo que hace es ocasionarle gasto a los representantes. El Ministerio de Educación tiene que obligar o tiene que definir, o sea, cuáles son los elementos necesarios, básicos, para que el alumno funcione, para que el alumno realmente pueda tener acceso a una educación menos costosa como es la educación pública, que ya se está comparando, ya se está haciendo tan costosa como la educación privada. Ahora bien, profesor, ya para finalizar el tema sobre los estudiantes, en los obsequios o digamos en este plan que se ha propuesto el gobierno de estos útiles escolares que según usted dice no han llegado a algunos alumnos, se está buscando en estas guías, en los libros que se le imparten a estos jóvenes, politizar la educación en Venezuela. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno, a través de una ley o en particular de esta Asamblea Nacional Constituyente, cambie nuevamente el currículo escolar? Mira, a nosotros nos preocupa mucho que la Asamblea Nacional Constituyente haya designado a una constituyente educativa y esté bajo la dirección de una persona que nadie conoce, que no es conocida en el medio educativo, que nosotros no sabemos realmente dónde fue que se realizaron esas 4.900 y tantos comités constituyentes educativos que el ministro dice. No sabemos, nosotros desconocemos totalmente de eso. Ahora, no sabemos y desconocemos qué puede haber allí de fondo en cuanto a la nueva constituyente educativa que la Asamblea Nacional Constituyente acaba de designar. Indudablemente que lo que nosotros creemos es que ahí está la aplicación del Plan de la Patria. Hay un documento, ¿verdad?, que es un documento hasta contradictorio, pues lo estuvimos revisando, que nos llegó a nuestras manos el día de ayer, lo estamos revisando. Por ejemplo, en el área de literatura aparecen cosas como narrar hechos históricos, ¿no? De las heroínas de Venezuela y heroínos, como dice allí,
de Venezuela, cosa que debería estar dentro del área de historia de Venezuela y no de castellano. Yo me imagino que allí está una comisión en este momento estudiándolo bien para dar una respuesta con exactitud de qué se trata ese documento. La Federación Venezolana de Maestros va a participar en esta estructura que se está realizando. ¿Los han invitado? No, no, hay una exclusión muy grande. Se habla de un contrato colectivo único y unitario, pero nosotros queremos denunciar que el Ministerio de Educación, en forma unilateral, el 24 de agosto, modificó el contrato colectivo y modificó la tabla salarial de los educadores sin la presencia y sin el consentimiento de 8 de las 9 federaciones del magisterio venezolano. O sea, es decir, lo hicieron entre gallos y medianoche, cosa que a nosotros no nos parece mal que hayan traído el aumento de octubre para septiembre. Lo que nos parece ilegal y lo que nos parece anormal es que no hayan convocado a las federaciones, a los gremios educativos para que realmente dieran su opinión y estuviesen ahí presentes. Pues nosotros consideramos que esta es una traición de las demás federaciones que supuestamente teníamos un contrato único y unitario. Creo que la exclusión del sector educativo le ha quitado el carácter unitario a este contrato colectivo. Por ello nosotros, por supuesto, vamos a tomar nuestra determinación hacia el futuro. ¿Le alcanza el salario a los maestros? Para nada, no, para nada. Tenemos una canasta alimentaria que está en el orden de los 2 millones de bolívares. Tenemos una canasta básica familiar que está en el orden de los 3.900.000 bolívares. Y un docente uno con 36 horas, lo que gana son 277.000 bolívares. Es decir, 86% más o menos de déficit de salario tiene el docente 1. El docente 1 tiene con respecto a la canasta alimentaria para comprar los alimentos básicos. Ahora, si tú la comparas con la canasta básica familiar, hay un 90,6% de déficit salarial. Tú me podrás decir si un educador puede vivir con un salario como este. Los educadores han tenido que vender sus enseres, sus neveras, sus lavadoras, sus carros, para poder hacerle frente a los problemas que se le han presentado en este sentido. Un educador en este momento, nosotros tenemos en nuestro contrato colectivo un HCM, un plan de vivienda, un plan de alimentación, y esto es letra muerta. Realmente eso no funciona porque, bueno, el IPASME, que es el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, que nosotros pagamos con nuestro salario, es un instituto que se lo comió la corrupción y la mala gerencia, porque han pasado casi 15 juntas administradoras, interventoras por allí, y una ha sido peor que la otra. Por lo tanto, nosotros, los educadores, somos los que pagamos más seguridad social en el país. Casi 13% de nuestro salario lo pagamos en seguridad social y no tenemos seguridad social, no tenemos un servicio funerario que funcione, no tenemos un servicio de HCM que funciona, no tenemos el plan de alimentación, que eso no funcionó nunca, el plan de vivienda jamás ha funcionado. Por lo tanto el contrato colectivo en esa parte social que fue creada con la intención de que realmente sustentara el déficit salarial que se venía, por supuesto que no se ha cumplido. Por eso es que los educadores en este momento vivimos una pobreza extrema. Profesor, ¿cuánto debe ganar un educador? Un educador tiene que ganar de acuerdo a la inflación que haya en el país. Eso te lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, tu salario tiene que ir en función del nivel inflacionario que hay en el país. Y eso, por supuesto, que aquí no se cumple, por supuesto, no se cumple. Y realmente ni se va a cumplir, porque tú puedes aumentar y aumentar y aumentar, pero mientras este gobierno no entienda que el modelo económico
no funciona, que el modelo económico que aplica lo que hace es crear más inflación, que lo que hace es crear más pobreza. Mientras este gobierno no entienda eso, realmente aquí ningún salario va a alcanzarle a nadie. Todo lo contrario, este es el país donde cuando anuncia un aumento, todo el mundo se asusta porque sabe que detrás de ese aumento vienen aumentados todos los alimentos, las medicinas y todo lo que significa, pues, todos esos elementos que necesita el ser humano para vivir. ¿Dolarizar el salario sería una opción? Creo que no. Nosotros creemos que aquí lo que hay es que hacer la guerra a la inflación. Aquí hay que cambiar el modelo económico que existe en el país. Ese control cambiario definitivamente tiene que suspenderlo para que realmente haya confianza en el país. Tienen que haber leyes claras. El sistema de producción nacional tiene que rehabilitarse. Tenemos que volver nosotros a construir nuestro país, un sistema de producción que cree competencia y que realmente nos produzca a nosotros todos los elementos que tenemos, que necesitamos para nosotros vivir acá y no estar importando cosas que ahora no lo podemos hacer por la cantidad porque ya no hay más dólares, pues no hay más dólares, no hay más importación, ahora el pueblo está empobrecido. Entonces, el sistema de producción tiene que recuperarse, el sistema de producción nacional tiene que fortalecerse para que realmente podamos volver al país, a la normalidad en el país. Muchísimas gracias, profesor. Escuchaban entonces declaraciones y veían totalmente en vivo y en directo para BPI TV las declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el doctor Orlando Arzuru, nos manifestaba que es insuficiente el salario de los docentes del país y esta situación ha deteriorado tanto el sistema educativo en nuestra nación como también directamente a las familias venezolanas por el poco dinero que adquieren estos educadores. Es parte de la información. Nosotros más adelante vamos a también hacer un recorrido a propósito de la segunda semana del inicio de clases en Venezuela para que usted pueda conocer cuál es la situación que se vive en nuestra nación. Es parte de la información. Se despide Andrés Fornarino para BPI TV. Ya volvemos.